La captura de Jesús Rivera Figueroa, el colombiano, no fue un asalto dramático a una mansión. Fue una transacción rutinaria en un estacionamiento de Orlando, Florida. El hombre que una vez sembró el pánico en los callejones de Cantera y Barrio Obrero, que ordenaba muertes con una risita maliciosa, estaba reducido a comprar un par de kilos de cocaína de un informante del FBI. Cuando agentes encubiertos se acercaron, no hubo tiros, solo una mirada de fastidio resignado. Sabía que el juego se había acabado. Su extradición a Puerto Rico fue el epílogo de un reinado construido sobre una paranoia tan meticulosa que finalmente se volvió contra él. El colombiano no era un líder carismático, era un administrador del terror, un contable de la muerte dentro del brazo puertorriqueño de la organización ficticia FARC de Cantera. Su poder no provenía de lealtad ciega, sino del miedo calculado y de una red de impunidad que parecía tener filiales dentro del propio sistema. Su metodología era burocráticamente brutal. No operaba como un pistolero solitario, dirigía una celda con estructura militar. Tenía exploradores, chivatos, en cada esquina de Cantera, Santurce y Barrio Obrero, muchachos pagados con bolsitas de droga para reportar cualquier movimiento extraño, cualquier conversación sospechosa. Los asesinatos rara vez eran pasionales, eran decisiones logísticas. Si un punto de droga rival operaba muy cerca de uno de los suyos, se evaluaba la amenaza. Si un ladrón le robaba a un miembro de baja rango, se calculaba el costo de la respuesta. La orden, dada con un eufemismo, que lo visiten, que lo tranquilicen, bajaba por la cadena. Los ejecutores, a menudo jóvenes reclutados por deudas de droga o por la promesa de poder, usaban armas quemadas, con el número de serie limado, que se rotaban y desechaban después de 1 o 2 usos. Los cuerpos eran tratados como desecho industrial. La Laguna San José, detrás del residencial Villa Kennedy, y los matorrales del barrio Las Monjas funcionaban como vertederos. El caso de Carmen Maldonado Grajales fue un ejemplo de su eficiencia macabra. Ella, madre de un hombre asesinado presuntamente por la organización en Estados Unidos, cometió el error de ir a gritar nombres al mirador. Fue una protesta de dolor, pero para la estructura criminal fue una brecha de seguridad. Un hombre misterioso, probablemente un miembro de confianza con habilidades sociales, la convenció de que la llevarían con alguien que le daría respuestas. Salió con él y se convirtió en un torso flotando en la laguna. El mensaje era para cualquiera que pensara en hablar: ni el dolor de una madre te salva. La impunidad del colombiano y su lugarteniente El Tonka no era solo suerte, era un sistema. Según el testimonio del ex cooperante de la DEA, los arrestaban y casi de inmediato salían en libertad. Esto ocurría por una combinación de factores endémicos: testigos que se retractaban por miedo o por un pago, abogados defensores expertos en explotar tecnicismos procesales en un sistema judicial sobrecargado, y la dificultad intrínseca de probar cargos de asesinato cuando los cuerpos a veces nunca aparecían y la comunidad entera fingía sordera y ceguera. Esta capa de corrupción no necesariamente implicaba a jueces o fiscales, aunque es posible. A menudo era la corrosión simple del miedo. Un agente de patrón podía arrestar a un sicario, pero sin declaraciones de testigos, el caso se moría en la fiscalía. El colombiano operaba en este espacio gris, donde la ley parecía tener las manos atadas por su propia burocracia y por el terror que él mismo generaba. El punto de quiebre, irónicamente, no fue un gran golpe narcótico o un asesinato de alto perfil, fue el robo de una cebra. La finca campestre del colombiano, un símbolo de su aspiración a ser un Pablo Escobar boricua, con animales exóticos y lujos visibles, fue violada. Un grupo de ladrones, probablemente ignorantes de a quién le robaban o simplemente subestimando su locura, se llevaron varios animales, incluida una cebra. Para un narcotraficante común, esto podría haberse manejado como un robo más, una pérdida asegurada. Para el colombiano, cuya psicopatía se alimentaba del control absoluto, fue una afrenta existencial. No fue solo un robo, fue una humillación pública. Que alguien se atreviera a meter las manos en su símbolo de estatus demostraba que su aura de miedo tenía grietas.
Y si la gente dejaba de temerle por una cebra, podrían dejar de temerle por cosas mayores. Su respuesta fue una campaña de exterminio personal y meticulosa. No contrató un sicario para que matara al líder de los ladrones. Orquestó una cacería humana, un thriller de venganza donde cada cómplice debía ser eliminado con una crueldad ejemplar. La primera víctima, Juan Carlos Martínez, Chico, fue raptado en Santa Isabel, llevado a un lugar no revelado y sometido a múltiples torturas. El hecho de que fuera encontrado amortajado con un toldo y atado con bloques, listo para ser hundido en la laguna San José, muestra un ritual de deshumanización, convertirlo en un fardo, en basura. La policía interrumpió el desecho, pero la tortura ya estaba consumada. Luego vino Edwin Rafael Ramos Sierra, abatido a tiros frente a su casa en Guayama. Luego, Denis Díaz Colón, asesinado con una escopeta en la cabeza mientras dormía en Peñuelas. Cada muerte era un escalón más alto en la pirámide de la venganza por la cebra. No buscaba solo matar, buscaba erradicar la memoria del insulto, persona por persona. Esta rabia desproporcionada fue su talón de Aquiles. Atrajo una atención policial y mediática feroz. Una página de denuncias ciudadanas de la época comenzó a presionar, publicando información y aumentando el calor. La ola de asesinatos conectados geográficamente y por método era demasiado conspicua, incluso para un sistema acostumbrado a la violencia. La paranoia, que siempre había sido su escudo, se volvió su carcelero. Ya no podía dormir en la misma casa 2 noches seguidas. Saltaba de escondite en escondite dentro de la isla, pero cada rostro en la calle parecía un potencial informante. Cada auto que seguía muy lento, una posible emboscada. El calor era insoportable. Tomó la decisión que muchos capos toman cuando el cerco se cierra: huir a la relativa tranquilidad del continente, a Florida. Allí, pensó, podría ser otro puertorriqueño más en Orlando, manejar su negocio a distancia. Pero al irse, dejó un vacío de poder y un rencor ardiente. Puso a un familiar, primo alias La Bebé, a cargo de los puntos de droga. Este individuo, según los relatos callejeros, era un déspota menor, golpeaba adictos, agredía a su esposa y su suegra a plena luz del día, vivía con un arma en la mano. La administración del terror sin la inteligencia fría del colombiano se convirtió en tiranía caótica que debilitó la estructura desde dentro. Y luego estaba el chino oriental. La relación entre el colombiano y el chino oriental era la de hermanos de sangre sucia. Juntos habían guerreado, se escondieron y hasta vivieron juntos. Eran el núcleo duro de la operación. Pero en el bajo mundo no hay lazos que resistan la sospecha y el poder. El asesinato del Tonka, quien era primo del colombiano, actuó como una cuña. Quizás el colombiano sospechó que el chino oriental estuvo involucrado, o quizás el chino vio la oportunidad de tomar más control. La amistad diabólica se quebró y se declararon enemigos a muerte. Esta guerra interna fue quizás el factor más determinante para su caída. Un enemigo que conoce todos tus protocolos, todos tus escondites, todos tus hábitos, es 1000 veces más peligroso que cualquier policía. La fuga a Florida pudo haber sido tanto para escapar de la ley como para escapar de la red de venganza que su ex hermano de armas podría estar tejiendo. El confinamiento solitario en la cárcel federal MDC de Miami no se parece en nada al encierro itinerante de sus últimos días en Puerto Rico. Aquí, el itinerario lo marca el gobierno. Una celda de concreto de 3 por 4 metros, una cama fija al muro, un lavamanos inodoro de acero. La puerta solo se abre para recoger la bandeja de comida o para una hora de recreo en una jaula al aire libre, solo. Para Jesús Rivera Figueroa, el colombiano, la paranoia ya no es una herramienta de supervivencia, es su única compañía. En el patio,
los otros reclusos lo miran de lejos, no por respeto, sino porque su caso es conocido y tiene el aura de un chivato en potencia, capturado gracias a un informante del FBI. En el mundo carcelario, eso te hace un paria, un posible soplón que hizo un trato. No tiene aliados. Los ñetas y los otros grupos boricuas aquí no lo reclaman. Su organización, las FARC de cantera, era una empresa familiar, no una nación con código. Aquí está tan expuesto como un ciervo en un claro. Pasa las horas reconstruyendo mentalmente la traición. ¿Fue el chino oriental quien dio el paso final? ¿O fue Primo la Bebé, el familiar inepto que dejó a cargo, quien, al sentirse amenazado por su posible regreso, soltó información para eliminarlo permanentemente? La duda lo carcome más que el encierro. Ya no da órdenes, solo recibe órdenes. El hombre que una vez creyó tener el control absoluto, ahora no puede controlar ni la hora en que se apagan las luces. Su captura en Florida fue el acto final de una tragedia de errores. Lejos de su territorio, sin su red de protección, dependiendo de contactos nuevos y, como resultó, de un informante del FBI, estaba vulnerable. El orgullo que una vez lo llevó a matar por una cebra, lo llevó a creer que podía reconstruir su imperio desde cero en un territorio ajeno. El FBI, que lo buscaba por tráfico interestatal y vínculos con organizaciones criminales, simplemente tendió la red y esperó a que su ambición lo hiciera caminar hacia ella. Mientras él se pudre en una celda, las agencias federales se dan un festín con los restos de su imperio. El arresto no fue el final, fue el comienzo de la fase de confiscación. El FBI, el HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional, y el IRS, Servicio de Impuestos Internos, inician un proceso forense financiero. La finca de los animales exóticos, el símbolo de su aspiración a ser Escobar, es el primer blanco. No la encuentran llena de lujos, sino hipotecada y con deudas. Los animales exóticos habían sido vendidos o habían muerto. La propiedad, ubicada en una zona rural de Carolina, es embargada. Los agentes revisan años de transacciones bancarias, buscando depósitos inusuales en cuentas a nombre de testaferros. Una novia, un tío lejano, una empresa ficticia de suministros agrícolas. Encuentran rastros de dinero enviado a través de money remitters, como Western Union, a nombres falsos, y pagos en efectivo por autos de lujo, que luego eran vendidos rápidamente. El colombiano no era un lavador sofisticado, era un acumulador que escondía fajos en techos falsos y enterraba dinero en bolsas plásticas en terrenos de familiares. El IRS lo acusa de evasión de impuestos por ingresos no declarados de millones de dólares, un cargo que, aunque menos clamoroso que el narcotráfico, es una condena casi segura y permite al gobierno apoderarse de cualquier activo vinculado a ese dinero sucio. Su riqueza, siempre una ilusión de poder, se demuestra frágil y fácil de desmantelar cuando el Estado decide hacerlo. En las calles de Cantera, Barrio Obrero y Las Monjas, su ausencia no crea un vacío de paz, crea una guerra de todos contra todos. Con el colombiano fuera del país y luego encarcelado, y con el chino oriental convertido en enemigo, la estructura se fragmenta en microfeudos. Primo la Bebé, el administrador dejado a cargo, carece del cerebro táctico y del miedo legendario de su primo. Es un matón, no un estratega. En cuestión de meses, pierde el respeto. Jóvenes ambiciosos dentro de la misma organización, que antes solo obedecían por terror al colombiano, ven su oportunidad. Uno de ellos, un tipo al que llaman Sombra, que manejaba el punto de venta en el corazón de Las Monjas, recluta a sus propios pistoleros y se declara independiente. Se niega a pasar el porcentaje mensual a Primo la Bebé. La respuesta de Primo es predecible y torpe. Manda a un par de sicarios a dar un escarmiento. Sombra, esperándolos, los embosca.
Hay un tiroteo en pleno día. Uno de los hombres de Primo muere, el otro huye. Es la primera abierta rebelión. La noticia corre como un reguero de pólvora. Otros puntos empiezan a seguir el ejemplo. Lo que fue un cartel unificado bajo un miedo común se convierte en media docena de pandillas guerreando por las mismas esquinas, utilizando los mismos métodos de tortura y desaparición que aprendieron de su antiguo jefe, pero ahora aplicados entre ellos. La violencia, lejos de disminuir, se multiplica y se vuelve más caótica, más impredecible. Los civiles atrapados en medio sufren el doble. El juicio federal, celebrado en San Juan, es un trámite sombrío. El colombiano, ya sin recursos financieros y con la evidencia acumulada por el informante y las transacciones rastreadas, se declara culpable en un plea bargain. Busca reducir una cadena perpetua a una sentencia de 30 o 40 años. En la sala no hay familiares de víctimas clamando justicia. Muchas de sus víctimas son fantasmas, cuerpos nunca encontrados, familias demasiado aterrorizadas para presentarse. El fiscal lee una lista fría de cargos: conspiración para distribuir narcóticos, posesión de armas en furtherance of a drug trafficking crime, obstrucción a la justicia. Los asesinatos, difíciles de probar sin cuerpos o testigos cooperantes, no son el centro del caso. La justicia lo atrapa no por lo que era, un asesino despiadado, sino por lo que hacía para financiarlo: traficar drogas. Es una ironía que él mismo comprende. Lo que lo hace poderoso en la calle, el miedo, el silencio, es lo que impide que la justicia lo condene por sus peores crímenes. El juez acepta la declaración y sentencia. La cifra final: 35 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos el 85%. A sus casi 40 años, es una sentencia de muerte por desgaste. Saldría, si vive, rondando los 75 años. Un hombre roto, sin dinero, sin nombre, en un mundo que lo habrá olvidado. El verdadero epílogo se escribe en las calles que abandonó. El chino oriental, su ex hermano, no descansa. La venganza no termina con la encarcelación. Según el rumor persistente que recogen los informantes policiales, el chino manda un mensaje claro: la traición se paga en sangre, no en tiempo de cárcel. Localiza a un hermano menor del colombiano, un tipo que no estaba en el negocio, que trabajaba de mecánico en Bayamón. Lo secuestran, lo torturan, lo dejan vivo, pero recon la lengua, literalmente.